Bueno, buen día, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con la parte 2 del desarrollo del sistema nervioso. Y ahora, como ya vimos médula y vamos a ir para arriba, vamos a ver el desarrollo del encéfalo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se forma el tubo? Que inicialmente teníamos una parte caudal estrecha, perdón, que es lo que va a formar la médula, y la parte craneal más desarrollada, con dilataciones o vesículas, se llaman vesículas encefálicas, que es lo que finalmente va a formar el encéfalo. Al inicio son 3 las vesículas, de más craneal a más caudal tenemos el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior. Y a continuación vendría a estar lo que es la futura médula espinal. Acá tenemos lo mismo, pero una visión lateral. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Estas son las 3 principales o primeras vesículas que se forman. Pero ¿qué pasa? En la quinta semana, esas 3 vesículas se transforman en 5. ¿Por qué? Porque el prosencéfalo se va a dividir en 2 vesículas y el rombencéfalo se va a dividir también en otras 2 vesículas. Entonces finalmente van a formar 5 vesículas encefálicas. Entonces tenemos, recuerden acá lo que era el prosencéfalo, que lo tenemos en azul, el mesencéfalo, que lo tenemos en rojo, y el rombencéfalo en amarillo. Una cosa que no les dije es que estas 3 vesículas inicialmente tienen 2 pliegues, un pliegue cefálico a nivel del mesencéfalo y un pliegue cervical, que es el límite entre el, perdón, tengo acá una gata, es el límite entre el rombencéfalo y la médula, ¿sí? Esos son los 2 pliegues que tienen inicialmente las vesículas. Entonces, ¿qué pasa? En la quinta semana, esas 3 vesículas se convierten en 5, que son las siguientes. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que es la parte más craneal, que es esta que está en azul más clarito. El telencéfalo es lo más craneal y es lo que va a formar básicamente los hemisferios cerebrales, básicamente. Y la parte interna va a formar los ventrículos. Entonces, ahora lo vamos a ver, las cavidades ventriculares. Después, también va a formar el diencéfalo, que es esta en azul, Francia. ¿Sí? El diencéfalo también va a formar un montón de estructuras, pero eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos a ver los derivados de cada vesícula. Entonces, recuerden, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar sin dividirse, acá lo vemos. Y por último, lo que era el rombencéfalo se va a dividir en el metencéfalo, que es este en naranja oscuro, que va a formar el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que es este que está de color rosa, que va a formar el bulbo raquídeo o la médula oblongada. ¿Sí? Acá tenemos finalmente las estructuras desarrolladas para que vean dónde quedan anatómicamente ubicadas finalmente. Esto, que son los hemisferios cerebrales, es lo que era el telencéfalo. Acá tenemos en celeste y lo que es el diencéfalo, que va a formar, bueno, ahora lo vamos a ver, va a formar parte de la hipófisis, la copa del tallo ópticos, que van a ser la retina y el nervio óptico, el hipotálamo, el tálamo y el cuerpo pineal, glándula pineal o epífisis. Después tenemos el mesencéfalo, que lo vemos acá en rojo. Después teníamos acá el metencéfalo, que quedaba en naranja oscuro, ¿ven cómo queda ubicado finalmente? Y por debajo el mielencéfalo, para que vean cómo finalmente quedan las estructuras ubicadas, cómo quedan ubicadas. Más, resumiendo, las vesículas primarias, que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, en la quinta semana se transforman en vesículas secundarias, que son 5. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo queda sin dividirse, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a formar el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo.
bueno, los derivados de cada uno lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, lo que finalmente queda formado del encéfalo, que es todo este tejido nervioso que queda protegido por el cráneo, ¿sí? Y el macizo facial y la calota. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a quedar lo que también una manera que tenemos de clasificar el encéfalo es en tronco encefálico y centros superiores. Los centros superiores son los centros donde hay funciones superiores, donde hay corteza cerebral o circunvoluciones cerebrales. Entonces vamos a tener que son el cerebro y el cerebelo. Esos son los centros superiores. El cerebelo proviene del metaencéfalo, como habíamos dicho, que es esta parte acá que está en naranja oscura, y los hemisferios cerebrales provienen del telencéfalo. Esos serían los centros superiores. Y después tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es todo esto, que es como la base, lo que sostiene todo lo demás, ¿no? El tronco, que está formado por el mesencéfalo, que es esto que estaba en rojo, el metencéfalo, una parte del mismo, porque se formaba del metencéfalo, se formaban el cerebelo y el puente. Entonces sería el puente, ¿sí? Que sería esto, y por último el mielencéfalo. Esto que es el bulbo raquídeo. Entonces el tronco cerebral, tenemos, esto es médula espinal, lo que está en gris, tenemos el tronco encefálico, que es mesencéfalo, puente y bulbo, y los centros superiores, que son los hemisferios cerebrales y los hemisferios cerebelosos. Ya vamos a ver más adelante el destino de cada vesícula y las estructuras que va a formar. Entonces, esto es un resumen que está bueno verlo ahora, pero también está bueno verlo al final, porque es un buen resumen de los derivados de cada vesícula. Desde abajo hacia arriba, vemos esto que es como la parte de arriba de esa viborita que habíamos dicho que era el tubo neural, ya con sus curvaturas. Tenemos esto que no les dije, pero es el istmo rombencefálico, que es un surco profundo que separa el mesencéfalo del metencéfalo, ¿sí? Este es el istmo rombencefálico. Y después tenemos también lo que es el pliegue pontino, que sería esto, que está acá, ¿sí? El pliegue pontino es lo que separa, es el límite entre el metencéfalo y el mielencéfalo, como que se tiende a ir hacia adelante. Entonces tenemos de abajo hacia arriba el mielencéfalo, que va a formar la médula oblongada o bulbo raquídeo. Tenemos el metaencéfalo, que va a formar el puente y el cerebelo. Perdón. Tenemos el mesencéfalo, que va a formar los colículos anteriores y posteriores. Eso no se preocupen, que lo vamos a ver más adelante. Y fíjense acá que también dice acueducto cerebral de Silvio. ¿Qué será esto? Ahora vamos a verlo. El diencéfalo, que va a formar tálamo, hipotálamo, hipófisis, parte de hipófisis, epífisis, copa y tallo ópticos, pero también fíjense que habla del tercer ventrículo. ¿Qué será esto, no? Y por último, el telencéfalo, que va a formar los hemisferios cerebrales, pero también habla de ventrículos. O sea que hay como dos tipos de estructuras distintas de las que se están formando. Esto es lo que les estoy hablando. Cuando tenemos el tubo neural, tenemos una pared, como veíamos en la médula espinal, que había una pared de células, pero también teníamos un canal central, ¿recuerdan? En la médula espinal, en esa pared de células que formaban la capa neuroepitelial, el neuroepitelio, y que iban a ir a destinar a formar las neuronas, los oligodendrocitos, los astrocitos y finalmente las células ependimarias, pero en el medio de esa médula quedaba el canal central, que era un canal finito, por donde yo les comenté que discurría el líquido cefalorraquídeo. Bueno, acá también va a quedar un canal central, pero no precisamente es un canal finito, es un canal que tiene cavidades o ventrículos. Por eso es que yo acá les comentaba, bueno, acá no se los nombré, pero acá también habla de cuarto ventrículo, acá habla de acueducto cerebral, acá habla de tercer ventrículo y acá habla de ventrículos laterales, que son el primero y el segundo. Entonces, lo que estamos viendo acá es esto, es la futura, este es el tubo cuando hay tres vesículas, si tenemos el tubo,
con el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y tenemos en el medio una cavidad, una cavidad. Ven que dice wall, que es la pared del tubo, que de la misma manera tiene una capa neuroepitelial, y tenemos acá cavity, que es la cavidad de ese tubo. Cuando ese tubo en la quinta semana se convierte en 5 vesículas, ¿sí? Ya tenemos una forma y una configuración distinta. Fíjense cómo el telencéfalo, recuerden que nosotros tenemos como dos mitades iguales de hemisferios, sin embargo, tienen funciones diferentes. Pero entonces se van a formar dos vesículas, una a cada lado, ¿sí? En este telencéfalo, inicialmente. Acá tenemos el diencéfalo, es decir, este prosencéfalo se dividió en telencéfalo y diencéfalo. Después el mesencéfalo, recordemos que quedaba sin dividirse, y por último lo que era el rombencéfalo se dividía en metencéfalo y en mielencéfalo, y por debajo quedaba la médula espinal. Ahora, ¿qué pasa con la pared de este tubo? Como les había comentado, de la pared del tubo derivan los hemisferios cerebrales, de la pared del diencéfalo van a derivar el tálamo, el hipotálamo, la parte de la hipófisis, la epífisis, la copa y el tallo ópticos. De la pared del mesencéfalo se va a formar, bueno, los colículos anteriores y posteriores, entre otras estructuras que las vamos a ver más adelante. De la pared del metencéfalo se va a formar el puente y el cerebelo. De la pared del mielencéfalo se va a formar la médula oblongada o bulbo raquídeo. Pero ¿qué pasa con las cavidades? ¿Qué van a formar esas cavidades? Las cavidades del telencéfalo van a formar los ventrículos laterales, o primer y segundo ventrículo se llaman. La cavidad del diencéfalo va a formar el tercer ventrículo. La cavidad del mesencéfalo va a formar el acueducto de Silvio. La cavidad tanto del metencéfalo como del mielencéfalo van a formar el cuarto ventrículo. Esto que ven son las cavidades. Y son las cavidades con la forma que van a adquirir en la forma definitiva, ¿sí? Inicialmente, como habíamos visto, es un tubo sencillo, que está un poco más dilatado en la parte superior, pero después cuando empieza a formar primer ventrículo, segundo ventrículo, que serían los que están en color celeste, el tercer ventrículo es el amarillo, y del cuarto ventrículo el lila, comunicados por los conductos, y por debajo se ve el canal ya medular. Todas esas son las cavidades de ese tubo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar ahora vamos a empezar, ya que vimos médula, vamos a empezar a subir. Entonces vamos a empezar por la cavidad más inferior, que es el mielencéfalo. Era el rombencéfalo, ¿se acuerdan? Que en la quinta semana se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El mielencéfalo es el más inferior, vamos a empezar por ese ahora. El mielencéfalo, como les dije, es la parte más caudal, que vendría a ser esta, que los límites serían la médula espinal por debajo, y por arriba esta estructura que tenemos acá, que se llama el pliegue pontino, ¿sí? Pliegue pontino, pliegue del puente. Y después tenemos el metencéfalo, que es lo que está por arriba, ¿sí? Todo esto, que está entre el pliegue pontino y esta estructura que se llama istmo rombencefálico. A partir de allí, arriba tenemos mesencéfalo, diencéfalo y el telencéfalo, ¿no? Vamos a empezar a ver entonces el mielencéfalo, que es la parte más caudal de las vesículas encefálicas. El mielencéfalo estructuralmente es muy parecido a la médula, salvo que, como pueden ver en estas flechas, hay una eversión o separación de las placas alares. ¿Se acuerdan que teníamos las placas alares, que eran las posteriores o correspondientes a los nervios sensitivos, y las placas basales,
que eran las anteriores o ventrales, correspondientes a los nervios motores. Bueno, en este caso, en el bulbo, bueno, el bulbo raquídeo, en el mielencéfalo se separan las placas alares de tal manera que queda constituido así, ¿ven? Se estira la placa del techo, ven acá, al abrirse las placas alares, se estira la placa del techo constituyendo la pared posterior del cuarto ventrículo, toda esta es la cavidad de ese tubo neural, constituyendo entonces la pared o el techo de la pared posterior del cuarto ventrículo y fíjense cómo las placas alares quedan laterales al igual que las placas basales. De la misma manera, los colores, recuerden, color rojo o rosa corresponde a los núcleos motores y el color celeste corresponde a los núcleos sensitivos. Entonces acá tenemos placas alares y placas basales. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero una vista dorsal. O sea, estamos mirando por detrás la parte más caudal de las vesículas y se ha cortado el cuarto ventrículo para que se puedan ver las placas basales. ¿Sí? Si miramos esto desde acá, donde yo me posicioné, vemos en el medio las placas basales y hacia afuera las placas alares. Acá están las placas basales y acá las placas alares. ¿Sí? O sea que de acá para abajo tenemos el mielencéfalo, desde acá, que es el pliegue pontino. Bueno, entonces, ¿a qué va a dar lugar definitivamente el mielencéfalo? Al bulbo raquídeo, a la parte inferior del cuarto ventrículo, la parte superior la produce el metencéfalo, y básicamente es eso. Y después va a dar lugar a algunos nervios craneales. Tenemos 12 pares de nervios craneales en todo el encéfalo, y el mielencéfalo va a dar lugar al octavo, al noveno, al décimo, al 11 y al 12, ¿sí? Así, básicamente. Más que veamos acá los grupos eferentes, los grupos aferentes, que igual no hace falta que lo sepan específicamente con los nombres, así, tan minuciosamente, sí que sepan que va a dar lugar, por ejemplo, a nervios que son puramente sensitivos o sensoriales, como el octavo, que es el nervio acústico, es decir, es aquel que recibe el sentido de la audición y del equilibrio. Después va a tener nervios puramente motores, como el 11 y el 12. Por ejemplo, el 12 es el nervio motor de la lengua. Y después va a tener nervios mixtos, que son justamente los especiales, que van a ir a inervar también los arcofaringios, como el glosofaringio y el vago, ¿sí? Que son mixtos. Perdón, esta diapo la agregué porque me di cuenta que acá había escrito glosofaringio, es el hipogloso, que es el nervio que inerva la lengua, ¿sí? Puramente motor. Bueno, quería corregirlo a eso. Entonces va a dar lugar a esos nervios craneales, 8, 9, 10, 11 y 12, al bulbo raquídeo de la parte inferior del cuarto ventrículo. Bien. Otra cosa, un detalle importante y curioso, por ejemplo, el vago, que es un nervio mixto, es un nervio muy largo que llega hasta el tubo digestivo, inerva también las vías respiratorias, del corazón. Por eso es que quizás muchas veces han escuchado, hemos escuchado de una persona que se golpea en la cabeza y tiene una parada cardiorrespiratoria. Habitualmente es por eso, porque se produce un traumatismo sobre el centro cardiorrespiratorio que está en el bulbo raquídeo. Otra cosa que les quería comentar es que acá podemos ya empezar a ver que hay una cierta diferencia con respecto a los nervios que salen de la médula. ¿Se acuerdan cómo se forma el nervio raquídeo? El tronco del nervio raquídeo en la médula es un nervio mixto siempre, que es la unión entre la rama ventral motora y la rama sensitiva. Y es un nervio mixto. En cambio acá, por ejemplo del bulbo, va a estar saliendo el octavo, que es puramente sensorial o sensitivo especial, va a estar saliendo el vago, que es mixto, como de la médula, pero también va a estar saliendo el hipogloso, que es un nervio puramente motor. Es la diferencia
que tienen los nervios craneales con respecto a los nervios que salen de la médula, o nervios raquídeos. Bueno, y para finalizar con mielencéfalo, vamos a ir para atrás, les voy a hacer un comentario con respecto a lo que es esto que ven acá, que no les dije nada, que dice plexo coroideo. Resulta que, ¿se acuerdan que todo lo que es el canal central estaba tapizado por las células ependimarias, que eran las últimas que iban a formar la capa neuroepitelial? ¿Se acuerdan? Primero formaba neuroblastos, después glioblastos y por último las células del epéndima. Estas células del epéndima, ¿sí? En esa zona, en algunas zonas en particular, están cubiertas por un mesénquima vascular, que es la pía madre. La pía madre es una de las meninges, es la más interna de las meninges. Y fíjense que en algunas regiones, como podemos ver acá en el cuarto ventrículo, esta tela coroidea que se llama, emite unas prolongaciones saculares hacia el interior que se llaman plexos coroideos. Estas, digamos, arborizaciones vasculares tienen la función de producir líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña todas las cavidades encefálicas y también la de la médula espinal hasta el final, hasta incluso la parte de la cola de caballo. Después vemos cómo ese mismo líquido tiene un sistema de reciclaje o de circulación, ¿sí? Para que se mantenga normotenso, digamos, con una presión normal. Bien, terminamos con mielencéfalo. Bueno, entonces vamos a ir subiendo un poco, ya vimos el mielencéfalo, vamos a subir, ahora llegamos al mesencéfalo. ¿Recuerdan esta visión dorsal que teníamos por arriba del mesencéfalo? Y habíamos visto todo lo que es del pliegue pontino para abajo, que era el mielencéfalo. Bueno, lo que queda en el medio, digamos, entre el istmo rombencefálico y el pliegue pontino, era el metencéfalo, que es todo esto, ¿sí? Fíjense cómo en la visión posterior sigue estando el cuarto ventrículo, ¿ven? ¿Se acuerdan que cuando veíamos los derivados de las cavidades, decía que el metencéfalo formaba la parte superior del cuarto ventrículo, o sea que seguimos teniendo cuarto ventrículo acá. Y fíjense también que acá, a diferencia es muy parecido al mielencéfalo, pero a diferencia del mismo, van a aparecer dos estructuras nuevas, que son por detrás, estos que son los labios rómbicos, que van a formar, ven que se ven acá en celeste, que van a formar finalmente el cerebelo. Recuerden que el metencéfalo forma el cerebelo y el puente, y por delante va a estar formando el puente. El puente básicamente son fibras nerviosas que conectan, es como una estación de paso que conecta las fibras desde los centros superiores hasta la médula, desde los centros cerebelosos también hacia los centros superiores o hacia la médula, ¿sí? Son todas fibras nerviosas, todos axones, ¿sí? Bien. Después, ¿qué más va a formar el cerebelo? Va a formar, como habíamos dicho, la porción superior del cuarto ventrículo, la porción inferior la formaba el mielencéfalo, y va a formar también nervios craneales. Esta vez va a formar el 5, el 6 y el 7 par craneal. Vamos a ver la naturaleza de estos nervios. El 5 es el nervio trigémino, es el nervio mixto. El 6 es puramente motor y es el nervio motor ocular externo, que se le llama del ojo. Y el séptimo también, o facial, es un nervio mixto. ¿Se acuerdan que este es uno también de los nervios trigémino y facial? Son nervios especiales que inervan los arcos faringios, ¿sí? Fíjense el detalle que ya el metencéfalo, cuando el mielencéfalo formaba, ¿se acuerdan? 8, 9, 10, 11 y 12, el glosofaringio, el 9, y el vago, que es el 10, son nervios que inervan los arcos faringios 3 y 4, ¿se acuerdan? En cambio, en este caso vemos que tenemos que da origen el metencéfalo al quinto y al séptimo, que son precisamente los que inervan al primero y al segundo arco faringios. Bueno, ¿y cómo se va a formar el cerebelo? Fíjense que las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan, ¿sí?, hacia adentro para formar los labios rómbicos. La porción
caudal del metencéfalo, que sería esta, que es el límite entre el metencéfalo y el melencéfalo, están separados estos labios rómbicos, pero en la parte, digamos, superior, o sea, en la parte inmediatamente en el límite con el mesencéfalo, están unidos. Pero ¿qué va a pasar con estos labios rómbicos? Fíjense, esto es en un embrión de 6 semanas. En las 8 semanas, ese pliegue pontino que se había formado se sigue acentuando hasta que, ¿qué pasa con esos labios rómbicos? Se aplastan, ¿sí? Se aplastan con la acentuación del pliegue pontino, formando esto que es la placa cerebelosa, ¿sí? Y en un embrión de 12 semanas podemos ver que esa placa cerebelosa, ¿sí?, adquiere una, digamos, una estructura en la línea media que se llama vermis, y digamos, se desarrolla también lateralmente formando los hemisferios cerebelosos. O sea, esa placa cerebelosa se va a transformar en el vermis, que está en la línea media, y a ambos lados los hemisferios cerebelosos. Y una fisura transversa, que pueden ver ustedes acá, finalmente separa el vermis del nódulo y los hemisferios cerebelosos del flóculo. Desde un punto de vista, digamos, filogenético, ¿no?, o histórico, evolutivo, ¿no?, de nuestro cerebro, digamos que el flóculo y el nódulo serían como el cerebelo primitivo, ¿sí?, que después, cuando evolucionó ese cerebelo en nuestra especie, se transformó en el vermis y en los hemisferios cerebelosos, con funciones superiores. Más o menos es la evolución del mismo a lo largo de las semanas, ¿sí?, hasta la semana 15, ¿sí?, más o menos desde la semana 8 hasta la semana 15, y lo que encontramos es que hay desde la capa neuroepitelial hay unas células que se diferencian en el cerebelo, que son únicas del cerebelo, que se van hacia la superficie y que forman lo que se llama capa granular externa, que después, fíjense, con el desarrollo posterior del mismo cerebelo, esta capa granular externa se va como hacia adentro y termina estando acompañada por otras células, que son las células típicas que regulan el equilibrio en el cerebelo, que son las células de Purkinje, ¿sí? Acá podemos ver lo mismo, como al principio están la capa granular externa por fuera y las células de Purkinje que se están formando por dentro, y en una segunda instancia, fíjense cómo aquella capa granular externa se va hacia adentro, y las células de Purkinje emiten prolongaciones hacia afuera. Creo que se las mostré en uno de los dibujos que vimos sobre neuronas, ¿no?, típicas neuronas del cerebelo. Lo que es médula y el rombencéfalo y mesencéfalo, vemos que generalmente la sustancia blanca está por fuera y los cuerpos neuronales o sustancia gris está por dentro. Bueno, en los centros superiores es al revés. Vamos a ver que la sustancia gris va a estar por fuera, ¿sí?, como la periferia, y que por dentro va a estar la sustancia blanca. Acá vemos, como les decía, la sustancia blanca por dentro, ¿sí?, la capa granular interna, y por fuera las células de Purkinje, bien en la periferia del cerebelo. Esta es la típica neurona de Purkinje con sus dendritas, como se puede visualizar al microscopio, y por dentro la capa granular. Esta, como les había mostrado inicialmente, es la típica neurona de Purkinje. Fíjense la gran cantidad de arborizaciones que tiene el cerebelo, la función básica que tiene, por eso deriva de las placas salares. O sea, tenemos que tender a pensar el puente deriva de las placas basales, o sea, es puramente motor, son fibras motoras de comunicación entre cerebelo y médula, y el cerebelo, que deriva de las placas salares, es sensitivo, y lo que hace es como recoger toda la información propioceptiva del cuerpo, es decir, la información involuntaria de cómo está posicionado nuestro cuerpo, los músculos, cuál es el tono muscular, es decir, toda la información de
cada partecita del cuerpo, ¿no? Y eso lo que va a hacer finalmente es mantener nuestra postura y nuestro equilibrio, ¿sí? Es un órgano importante para mantener el equilibrio corporal. Acá lo podemos ver en relación a las otras estructuras. Acá tenemos el cerebelo, el cerebro con sus hemisferios, y por debajo acá se ve el tronco, y acá también vemos el cerebelo, el vermis, con sus dos hemisferios cerebelosos unidos al mesencéfalo por los pedúnculos. Se pueden ver ahí los pedúnculos cerebrales cortados que son del mesencéfalo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el mesencéfalo, que es el cerebro medio ya. Bueno, acá en las vesículas encefálicas lo podemos encontrar, acá estoy señalando, está ubicado entre el metencéfalo, que habíamos dicho que era esta estructura, y el diencéfalo, que sería esta, ¿sí? El mesencéfalo es esa única vesícula que en la quinta semana no se divide, sino que se mantiene la misma estructura. Y esta es la que es más parecida a la médula. Fíjense que tiene lo mismo, en la parte, digamos, ventral, anterior, las placas basales, ¿sí? Por delante, y por detrás tenemos las placas alares, ¿sí? Lo más parecido a la médula, las placas dorsales o alares. Y después vamos a tener que va a formar el mesencéfalo, son los pies pedunculares o pedúnculos cerebrales, ¿sí? Estos son también, al igual que el puente, funcionan como vías de fibras o axones mielinizadas que conectan los centros superiores, la corteza, con los centros más inferiores, ¿sí? Así que son los pies pedunculares vías de paso de axones, ¿sí? Después tenemos lo que son las placas basales, vamos a seguir viendo que forma también pares craneales. Y que los pares craneales ya habíamos formado del 5 para abajo, así que nos quedan 4 para formar. El par 1, que es el olfatorio, es como una prolongación del telencéfalo. El par 2, que es el óptico, deriva del diencéfalo, y nos quedan el 3 y el 4, que estos derivan del mesencéfalo. ¿Sí? Acá podemos ver que, por ejemplo, el 3 y el 4 son eferentes somáticos, o sea, son los dos nervios motores voluntarios, son los dos nervios motores del ojo, pero a la vez hay un componente visceral general, que es un componente también del tercer par, que es el núcleo de Edinger-Westphal, que es el que permite la contracción de la pupila, ¿sí? Es el esfínter de la pupila. Es uno de los nervios del sistema nervioso autónomo, parasimpático. Y después, por último, ¿qué van a formar las placas alares? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el metencéfalo forman el cerebelo? Bueno, en este caso van a formar los colículos anteriores que reciben, digamos, la información para el establecimiento de los reflejos visuales, y los colículos posteriores o inferiores reciben, digamos, la información sensitiva para el establecimiento de los reflejos auditivos. ¿Y qué más va a formar el mesencéfalo? En su cavidad, ¿se acuerdan que había una diferencia entre los derivados de la pared y los de la cavidad? En su cavidad va a formar el acueducto de Silvio. Esto es, digamos, el conducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Resumiendo, ¿qué forma el mesencéfalo? Forma los pedúnculos cerebrales, derivados de las placas basales, los colículos anteriores y posteriores derivados de las placas alares, el acueducto de Silvio y los nervios craneales tercer y cuarto. Bien, seguimos adelante. Hacia la cuarta semana aparecen los 12 núcleos de los 12 pares craneales. El par 1 y el 2, como dijimos, ¿se acuerdan que el 1 el olfatorio y el 2, que es el nervio óptico, derivan del prosencéfalo? ¿Sí? O sea que todos, excepto el 1 y el 2, derivan del tronco encefálico, ¿sí? Después de ahí, como habíamos dicho anteriormente, el 3 y el 4 derivan del mesencéfalo y el resto derivan del rombencéfalo, ¿sí?
En el rombencéfalo, entonces van a aparecer 8 segmentos que se denominan rombómeras o rombómeros, que van a formar los núcleos motores de los pares 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. El 5, que es un nervio mixto, y tanto motor como sensitivo. El 6, que es motor puro. El 7, que es motor, es un nervio mixto. El 9, que es un nervio mixto. El 10, que es un nervio mixto. El 11, que es un nervio mixto. Y el 12, que es puramente motor. Fíjense que el 5, 7, 9 y 10 van a ir a inervar a cada uno de los arcos faringeos correspondientes, ¿sí? Otra cosa es que los cuerpos de las neuronas motoras están dentro del tronco. ¿Se acuerdan? Que en la médula pasaba lo mismo, acá es igual. A los cuerpos de las neuronas motoras están dentro, pero digamos, los nervios sensitivos, sus cuerpos están afuera, tienen, digamos, sus cuerpos en los ganglios sensitivos que están fuera, en este caso del encéfalo, ¿sí? Entonces, en definitiva, tanto digamos, la organización de los nervios motores como la de los nervios sensitivos tienen un parecido con respecto a los de la médula espinal, ¿sí? Salvo que, es decir, todos los motores están dentro de la médula y del tronco en este caso, y los sensitivos están fuera en una serie de ganglios, ¿sí? Los ganglios sensitivos. Pero la diferencia, como les había dicho anteriormente, es que esos nervios que salen, motores, no son todos mixtos como los que salen de la médula, sino que en el tronco, como podemos ver acá, hay nervios sensitivos, hay nervios motores y hay nervios mixtos. Y después los ganglios sensitivos, lo que es el encéfalo, se originan en una serie de, no solamente células de la cresta, como pasa en la médula, sino placodas ectodérmicas. Por ejemplo, ejemplos de placodas que tenemos en el encéfalo, tenemos la placoda óptica, que es la que va a originar el nervio auditivo, la placoda nasal, y las placodas epifaringeas, que son las que van a dar origen en los ganglios sensitivos de cada uno de los arcos faríngeos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver todo lo que es prosencéfalo. Placodas ectodérmicas. Por ejemplo, ejemplos de placodas que tenemos en el encéfalo, tenemos la placoda óptica, que es la que va a originar el nervio auditivo, la placoda nasal, y las placodas epifaringeas, que son las que van a dar origen en los ganglios sensitivos de cada uno de los arcos faríngeos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver todo lo que es prosencéfalo.